¿Qué es un informe psicopedagógico? Un informe psicopedagógico es un documento escrito que refleja la situación educativa del estudiante. Es la información obtenida en el proceso de evaluación y lo que orienta nuestra propuesta curricular. Entonces, nosotros, cuando hagamos un informe psicológico, vamos a recordar de que esto tiene que ser de manera escrita, no puede ser de manera verbal o oral, sino que lo vamos a reflejar todo lo que hemos observado en un documento para poder entregarle al padre. ¿Cuál es el objetivo del informe psicopedagógico? Tiene varios propósitos. Uno es determinar las potencialidades y las debilidades de cada estudiante para formular estrategias para poder ayudar. Tenemos que ahí concretar las necesidades educativas del estudiante. Y el otro objetivo es orientar la intervención psicopedagógica del estudiante. Para que esto se lleve a cabo, se debe realizar un proceso de recogida de datos, análisis de la información del estudiante en cuanto a todo lo que tenga que ver con su proceso de aprendizaje, lenguaje, atención, concentración y todos los procesos cognitivos que determinará en qué nivel se encuentra el estudiante. Ahora, ¿qué vamos a determinar? A determinar sus necesidades educativas específicas, que lo vamos a ir viendo de manera gradual dentro de lo que corresponde, dentro de las características que vamos a evaluar en el informe. Ahí vamos a concretar nosotros y a tomar decisiones con respecto a lo que nosotros le vamos a ayudar para que el estudiante pueda progresar. También vamos a tener a determinar la orientación del proceso educativo del estudiante con el fin de facilitarle la tarea, bueno, nosotros mismos, ¿no? Y el personal que lo ayuda diariamente en el caso que sea un estudiante con una maestra sombra. Entonces, el informe psicopedagógico es, es una necesidad para nosotros y para la persona que lo apoya diariamente, que puede ser su profesora, en el caso si somos terapeutas de lenguaje, o en el caso aquí de la maestra sombra, ¿no? Nos dice que facilita la tarea. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros, al conocer las características específicas que él necesita para poder ayudarlo, nosotros vamos a trazar nuestras metas en función a esas necesidades. Obviamente apoyándonos de sus fortalezas, ¿no? Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros, de qué forma él puede aprender más rápido, ¿no? Entonces, la elaboración del informe psicopedagógico se realiza en conjunto, porque nosotros y la maestra sombra, los padres de familia, las personas que están alrededor, nos tienen que brindar información que va a ser relevante y muy importante para poder nosotros ayudar al estudiante y poder determinar en qué nivel se encuentra. Todo informe psicopedagógico tiene características. Dentro de ellas tenemos que es de carácter técnico. ¿Por qué se dice que el informe psicopedagógico es técnico? Porque nos va a servir de base para tomar decisiones que puedan tomarse para la ayuda psicopedagógica según las necesidades del estudiante. Entonces, este carácter técnico a nosotros nos sirve como una base para saber en qué nivel lo estamos encontrando y a qué nivel vamos a mejorarlo poco a poco según las características. También se dice que es de carácter administrativo, ya que es un documento oficial, el cual puede ser utilizado para asuntos personales, sociales, de trabajo. A veces los papás necesitan, no, tengo que llevar a mi hijo a su evaluación. Entonces, obviamente, con el informe, el papito puede pues, llevar a su trabajo y justificar, ¿no? Entonces, por eso también tiene un buen peso, ¿no? Ahora, todo informe psicopedagógico es confidencial y debe ser debidamente sellado y firmado por el profesional que lo redacta. La información recabada debe ser pertinente, debe ser rigurosa y contrastada. El manejo de la información es confidencial y solo se colocan los datos personales que sean necesarios y apropiados. Los datos y conclusiones que lleve el informe psicopedagógico deben ser siempre contrastados. Por ejemplo, si yo observo
que el niño no escucha, entonces yo debo de contrastarlo con de repente un informe del especialista, ¿no? En este caso el otorrinolaringólogo, ¿ya? ¿Para qué? Para determinar en qué nivel se encuentra su, su nivel de audio para poder escucharnos correctamente. Entonces, él es el que determinará si de verdaderamente hay o no hay una dificultad. Lo mismo para los niños que no ven o ven borroso o tienen dificultades visuales. Tendré que enviarlo al especialista para poder nosotros determinar, ¿no? Entonces, cuando hagamos una conclusión, recuerden que no solamente la conclusión debe ser lo que yo veo o lo que yo estoy evaluando, sino que también debemos de considerar de que esto tiene que ser contrastado. Ahora, si por ejemplo en casa la mamá me dice, no, no obedece, pero la profesora dice que sí, y entonces busco una segunda opinión, una tercera opinión. De tal forma que así determino si verdaderamente llega a cumplir los acuerdos de convivencia en diferentes lugares o es así siempre en todo espacio. Entonces ahí es un ejemplo de que ustedes, cuando vayan observando características del estudiante, que crean que de repente no están completamente seguras, sobre todo porque no está en una evaluación, sino porque es de manera subjetiva, o solo lo dice una sola persona, yo les recomiendo de que lo contrasten, de tal forma así que ustedes tengan datos que les permitan de qué forma puedan trabajar con el estudiante, ¿no? Teniendo en cuenta sus características. Entonces, esta información obviamente nos va a ayudar a nosotros a poder validar los resultados al término del informe psicopedagógico. En el informe psicopedagógico se hace siempre mención el tiempo, o sea, cuándo ha sido evaluado. Siempre, nunca se olviden colocar la fecha de la evaluación y la fecha de cuando ustedes están terminando el informe, porque si ustedes hacen un informe detallado, en realidad demora aproximadamente 1 mes a 2 meses, siempre y cuando sea una evaluación particular, ¿no? Ahora, si por ejemplo, un informe que ustedes quieran y le pidan de repente a un hospital o a un centro donde hay un especialista, normalmente demora de 3 a 4 meses por el tiempo de las citas que no son próximas, sino son muy largas. Entonces, hay que tener por eso siempre en cuenta de que cuando ustedes elaboren el informe, coloquen la fecha de cuando llega, hoy llegó tal fecha, y obviamente cuánto tiempo demoraron las evaluaciones, 3, 4, 5 sesiones, y finalmente la fecha final de cuando recién se está redactando el informe. Entonces también eso hay que tener en cuenta para la temporalidad dentro de nuestro informe. Además recuerden que probablemente ustedes lo evalúen un agosto o por decir un marzo, y si requiere más tiempo y demoran por lo menos 1 mes o 2 meses con la evaluación, por el tiempo mismo que tienen ustedes, quizás, no lo sé. Entonces, ustedes pueden darse cuenta que quizás puede pasarles, haya pequeños cambios. De repente en la primera sesión ustedes observaban una característica y cuando ya están acabando observan distinta. Entonces ahí es donde ustedes nuevamente tienen que contrastar qué pasó, ¿no? Porque hay este cambio. Entonces ahí ustedes consideran eso en el informe, ¿no? A inicios del mes de marzo el estudiante se observa. Sin embargo, cuando ya estamos a finalizar, el niño logra realizar las acciones. Entonces ustedes también eso es importante resaltarlo para que la persona que lo lea, sea su terapeuta o sea la persona que lo lea, conozca que pueden haber mejoras, ya que el niño se va a adaptar. No siempre, nada es como digo, fijo, todo se va. Recuerda que estamos trabajando con seres, con personas, y esto siempre va a ir variando, ¿ya? Entonces ustedes tienen que establecer aquí plazos para la actualización en cuanto a la temporalidad. Y hay que siempre tener muy en cuenta esta característica que es muy, pero muy importante. Otra característica del informe psicopedagógico es que debemos comunicar los resultados de la evaluación psicopedagógica. Obviamente, las primeras personas en ser informadas son los padres. Ahora, si
Si la persona, a veces sucede que los papás no están en el Perú, o en, bueno, en el lugar donde el niño vive, vive en otra región o vive en otro país, ¿no? Porque sucede. Se le puede hacer al tutor siempre y cuando haya un documento firmado por los padres, ¿no? Pero siempre tengan en cuenta que las primeras personas en conocer esta evaluación tienen que ser los padres. Ahora ya, si después de esto los papitos desean compartirlo con otras autoridades, ya la decisión que debería ser los papás, pero ustedes, su función cuando ustedes hagan su evaluación solamente es los papás. Ya si ellos lo comparten, ya la decisión es de ellos, ¿sí? Entonces, como al comunicar nosotros nuestra evaluación, recordemos de que esta descripción que hagamos tiene que ser siempre comprensible y tratar de colocar siempre palabras no tan técnicas para que el papito pueda entender. A veces hay pruebas en las que puedan ustedes evaluar, por ejemplo, hay pruebas de lenguaje, pruebas de aprendizaje, que por ahí pues a veces tienen algunos términos un poco complejos, ¿no? Entonces, tratar siempre de que todos los resultados haya siempre palabras que sean muy comprensibles para los papitos, para que de esa forma también ellos puedan ayudar a sus hijos. Ahora, de hecho, hay muchas versiones del mismo informe, ¿no? O sea, no todos los informes se hacen de la misma forma, no. Hay diferentes formas, características, pero los que sí todos tienen en general, pues son las partes de las recomendaciones de cómo nosotros debemos de darle a los papitos para ayudar a la estudiante, porque ese es el objetivo final del informe psicopedagógico. Entonces, el informe psicopedagógico es un documento archivable, ya que es un testimonio de la evaluación realizada que va a servir como referencia o antecedente para futuras intervenciones psicopedagógicas. A veces pasa que hay estudiantes con dificultades, por ejemplo, TEA o TDAH. Entonces, el informe que se le hizo en determinado año, por decirlo, en el 2015, en el 2020, 2025 o cada cierto tiempo, se observan muchas veces diferencias y eso va a suceder siempre. ¿Por qué? Porque el niño va creciendo, va madurando, va aprendiendo y se va a ir regulando, ¿no? Y recuerden que ahí viene también el término que trabajamos en la clase anterior, que es la resiliencia. Entonces, eso hace pues que el estudiante vaya variando y que no siempre el informe pueda seguir siendo el mismo. Y que durante las actividades que nosotros evaluemos dentro del informe, recuerden que ahí se van a tener que considerar las habilidades de lecturas, las competencias matemáticas, el desarrollo del lenguaje y comunicación, su desarrollo emocional, sus habilidades cognitivas, intelectuales y obviamente todas las funciones ejecutivas que vendrían a ser la atención, concentración, memoria. Que para todo ello hay pruebas, hay test psicopedagógicos, hay algunos que son psicológicos que de repente a esos quizás no los puedan ustedes trabajarlo, porque eso ya es otra competencia, pero sí hay algunas actividades, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, la matemática, para evaluar la escritura, para evaluar la parte emocional. Entonces ustedes pueden apoyarse de estas características para tener en cuenta dentro de la evaluación lo que va a ir en nuestro informe. Entonces, tenemos que tener en cuenta las características. ¿Cuáles son? Planificar, integrarlo, tiene que ser de carácter procesual, tiene que ser contextualizado, exhaustivo y obviamente multidisciplinar. Recuerden aquí que es muy importante para la contrastación que nosotros tenemos que siempre trabajar con otras personas que nos puedan ayudar a confirmar nuestra evaluación. Entonces, cuando nosotros planificamos, obviamente ahí tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a hacer, en qué fechas lo vamos a realizar. Ahí vendría a ser la planificación. ¿Y con qué área voy a empezar primero? Voy a empezar con, perdón, ya. Ahí voy a determinar con qué área puedo empezar. Empiezo con las matemáticas, empiezo con la lectura, empiezo con la escritura, empiezo con la parte emocional, empiezo con las ejecuciones cognitivas, con cuál. Entonces, en la planificación es donde nosotros ahí
tenemos que tener en cuenta cuál es el que mejor podría yo empezar. Yo les recomiendo siempre que empiecen con lo que más le gusta al niño. Por ejemplo, si el niño es muy bueno en las matemáticas, pero no le gusta la lectura y la escritura porque puede tener un problema de aprendizaje o lenguaje que normalmente está relacionado, yo les recomiendo que siempre empiecen por lo que a ellos más les gusta. O sea, con lo que ustedes vean que a ellos les gusta más. Por ejemplo, si ustedes ven que son muy buenos, más, mucho mejor, porque suele ser así, en las matemáticas, empiecen por ahí. Y luego empiecen con la parte emocional, ¿no? Y siempre, o también con las partes de las ejecuciones cognitivas, que también suelen ser sencillas porque suelen ser como juegos. Y el niño no se da cuenta que lo estás evaluando, pero estás jugando y estás evaluando. Entonces, eso hace que el niño tenga mayor predisposición al momento de la evaluación. Entonces, si ustedes suelen siempre empiecen siempre por lo que más les gusta. Entonces, durante la primera entrevista que ustedes tengan, tanto con el estudiante como con la mamá, siempre indaguen, averigüen qué es lo que les gusta. Entonces, según eso, ustedes van a poder planificar en su evaluación lo que le podrían brindar, ¿no? O sea, con qué empezar. De tal forma que así el niño hace, como se dice, la empatía con ustedes, ¿no? El rapport le llamamos, ¿no? ¿Por qué? Porque al niño al tener un acercamiento con ustedes y una buena relación amical, porque el niño ya te va a ver con otra mirada, ¿no? Y no te va a ver como que oh, me va a evaluar como un médico o algo así, porque eso a veces suele pasar con los niños, ¿no? Sobre todo los niños pequeños, que no les gusta, escuchan el término de evaluación y oh, no quieren. Entonces, evitarlo, comentarlo con los niños, así con los papás, y entonces les recomendaría que en su planificación siempre empiecen con lo que más les gusta, de tal forma que al final nada más harían lo que le dificulta, ¿no? Para poder conocer hasta dónde, ¿no? Y el niño quizás ni siquiera se va a dar cuenta y ustedes ya tienen una base de datos pues inmensa para poder hacer dentro de su informe. Ahora, también nos dice que debe de ser integral. Entonces, aquí hay que considerar a cada uno de los aprendizajes que tiene el estudiante, porque aquí cuando tú integras, o sea, al momento de hacer la evaluación, ustedes integran todas estas características que les mencioné en el anterior PPT, voy a volver a repetirlo, aquí, que es la lectoescritura, es la parte emocional, la parte cognitiva, el lenguaje. O sea, cuando ustedes lo hacen de esto de manera integral, eso es lo que permite a ustedes poder determinar en qué necesidad educativa es la que él requiere. Recuerden que el niño no solamente tiene una área específica, el niño es todo, ¿no? O sea, tenemos la parte social, la parte emocional, la parte cognitiva, que es lo que ahora trabajamos mucho en las aulas. Entonces, es por eso que la evaluación psicopedagógica se tiene que considerar todo de manera integral. Es bueno en las matemáticas ya, pero comparte con sus compañeros. Es bueno en las matemáticas, pero ordena trabaja en equipo con sus compañeros al momento de entregar los materiales, las regletas, el material concreto, las figuras geométricas. ¿Lo hace? No. O sea, de repente el niño es bueno, pero sin embargo quiere hacerlo todo solo y le quita a los demás. Es más, hasta se pelea de repente con los niños, porque depende de las características que tenga. Entonces, el niño sí, pues es bueno en matemática, pero sin embargo, de la manera parte social, no logra, ¿no? No logra el, poder respetar a los compañeros, entonces no puede trabajar en equipo. Sí, es cierto, trabaja muy bien, conoce, pero la parte social es la que tiene un problema. Entonces, eso es lo que ustedes van a ir determinando en su informe. Eso es lo que tienen que ustedes considerar. Por eso se dice que es integral, ¿ya? Luego nos dice que es un proceso sistematizado de manera individual o conjunta, donde obviamente aquí tienen que intervenir las personas que están con él. ¿Quiénes son? Los padres, los tutores, el maestro sombra. De repente a veces los papás, a veces trabajan mamá y papá y solo se quedan con su nana. Ellas también podrían ser para nosotros brindarnos una información muy importante porque está todo el día con los chicos, con el niño o niña que vamos a evaluar y nos pueda pues brindar información muy importante y relevante para nuestro informe psicopedagógico.
¿Tenemos que contextualizar? Sí. Tenemos que adaptar a las necesidades y adecuarlo a su contexto social, escolar y familiar. ¿Por qué? Porque según el informe, nosotros vamos a tener que contextualizarlo. Según lo que vamos encontrando, nosotros vamos a tener que adaptar en función a sus necesidades. Si está bajo en tal, ayudarlo en tal. Ahí es donde nosotros usamos las fortalezas que ellos tienen para poder adaptar en función a sus necesidades. Aquí también ingresaría en el hecho de que cuando ustedes evalúan y ven que es un niño poco reacio o callado o tímido, entonces ahí ustedes tienen que realizar actividades lúdicas que le permitan al niño pues tener un poco más de confianza con la persona que lo va a. Entonces ahí también ustedes estarían realizando la contexto. Luego viene la rigurosidad y la exhaustividad. En la evaluación tienen que estar presentes todos estos elementos, ya que en la información que nosotros recogemos no puede ser solamente sí, no, ya, o sea, preguntas cerradas. Tiene que ser, siempre tenemos que esperar que el papá nos amplíe lo que conoce del niño o lo que le vamos preguntando y que tiene que ser completo y de calidad. Entonces, cuando ustedes se entrevisten con los padres y hagan esta comunicación para poder conocer características del niño para el informe psicopedagógico, ustedes tienen que ser muy, pero muy exhaustivos al momento de hacer las preguntas. Yo les recomiendo siempre que hagan preguntas semi-abiertas. No hagan cerradas, porque el niño, el papá te va a decir, o la mamá te va a decir, sí, no, no me acuerdo, no sé. Entonces, eso no ayuda a que nosotros podamos recabar información completa. Entonces, yo por eso les recomiendo que es mejor que ustedes siempre procuren hacer preguntas que sean abiertas, semi-abiertas, no tantas tampoco, pero sí semi-abiertas, de tal forma así que el padre pueda contarte con ejemplos de repente cómo es, en qué situaciones se comporta así. Entonces ustedes puedan conocer de esta forma un poco más de los niños. Y bueno, finalmente decimos que es multidisciplinario porque como les explicaba, ustedes tienen que trabajar con todos los especialistas que requiera el estudiante. Si tenemos un estudiante TEA y está siendo evaluado, obviamente quizás la mamá también ya lo llevó a un neurólogo, ¿no? O quizás a un niño que necesite una psiquiatra por su problema de conducta, porque pueden derivarlo. Entonces, ahí nosotros también tenemos que tener la información de otros especialistas o de repente si el niño tiene ceguera o tiene baja audición, también tenemos que tener el informe de estos especialistas de tal forma que podamos nosotros colocarlo dentro de nuestro informe para poder determinar las características del chico. Entonces, ¿qué elementos debe tener un informe? Ojo que no necesariamente tiene que ser de esta forma. Recuerden que hay muchos informes donde podemos colocar más o menos información, pero siempre tenemos que tener en cuenta algunos que sí son muy relevantes. ¿Podemos agregarle? Por supuesto que podemos agregar, pero siempre están los más importantes. ¿Cuáles son? Primero, los datos del estudiante. Otro es justificar el informe. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo está evaluando la mamá? ¿Por qué solicita este informe? ¿Quién se lo está pidiendo? ¿Por qué lo requiere? Entonces, ahí es importante conocer el motivo de por qué la señora necesita un informe. Otro es donde vamos a evaluar su nivel de competencia curricular. Vamos a describir sus estilos de aprendizaje, cómo puede aprender él. También hay una evaluación para estilos de aprendizaje. Y obviamente tener todos los datos relativos a su contexto social y a su contexto familiar, cómo se lleva con la familia, con quién vive, solo vive con mamá, vive con papá, vive con los abuelos, vive con todos, solamente vive con sus hermanos, solo con la nana, eso también es muy importante en la información. Y obviamente identificar todas las necesidades educativas y las conclusiones que nosotros vamos a llegar para el informe psicopedagógico. Entonces, los elementos del informe psicopedagógico van a depender de la función del mismo, así como del modelo utilizado por la institución que realice el informe. Entonces, nosotros
no necesariamente podemos solamente colocar eso. Podemos agregar mucho más. Aquí, por ejemplo, yo le agregaría la parte de la, de las habilidades cognitivas, ¿se acuerdan que lo vimos adelante? Ahí le agregaría. Entonces, todo va a depender, le agregaría la parte del lenguaje, la evaluación del lenguaje que ustedes también ya tienen una, un bagaje de pruebas que podría realizar. Entonces, como les digo, ¿no? Todo depende de lo que nosotros encontremos en el estudiante y le podamos agregar. Entonces, ¿me se puede agregar? Sí, claro. Ustedes pueden agregar más elementos a su informe, de tal forma que cuanto más completo sea, mejor. Pero teniendo ya esto, es también completo. Pero podemos agregar todas. Es más, ustedes cuando revisen modelos, porque a cada institución a veces hay UGLs, ¿no? Que envían modelos, pero siempre están basados en algunas características que les he compartido, pero también agregan algunas más, ¿sí? Ahora, hay algunos errores cometidos durante la evaluación de un informe psicopedagógico y es necesario tenerlo claro para no cometer. Uno de ellos es que no debe ser inteligible, ¿no? O sea, sino debe ser que se entienda como necesita. Sobre todo en el vocabulario. No usar palabras muy técnicas que de repente el padre pues no entiende. No utilizar exageradamente datos numéricos, los cuales puedan conducir a etiquetar al. Las recomendaciones no pueden ser imprecisas, ¿no? Vaya a un especialista y ya está. Entonces, o por ejemplo, ¿no? Vaya a Estados Unidos y ahí hay un neurólogo, no, o sea, tampoco, ¿no? O sea, a eso se refiere. Entonces, lo que queremos es que las recomendaciones sean siempre precisas, sean prácticas para los papitos que puedan que ellos puedan realizar, ¿no? ¿no? Por ejemplo, realizar diariamente con su niño, leer un texto que lleve ¿no? O practicar el cuaderno de estimulación del lenguaje. Ah, ya, entonces tiene que revisar su cuaderno diariamente con su niño, ¿no? 20 minutos diarios, especificar el tiempo. Entonces es una recomendación de la cual ustedes ya la están haciendo de manera precisa. Entonces no es imprecisa, no es algo que no lo puedan realizar, es algo que ellos sí lo van a lograr. Entonces ahí hay que tener cuidado con las recomendaciones que hagamos, que puedan ser de repente muy genéricas o muy imprecisas, que el padre de familia diga, pues, pero no entendí, no me acuerdo, creo que sí lo dijo, pero no entendí. Entonces ahí nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos esa recomendación. Y bueno, no indicar una metodología que no sea pues necesaria de la intervención, ¿no? Eso también hay que tener. ¿No? Muy bien. Entonces, cuando realicemos una información de manera oral el informe, a las personas que van a estar dirigidas, tenemos que tener en cuenta de que siempre tiene que ser preciso. Eso es básico. Otro, que tenemos que indicar los datos de manera cualitativa. ¿Qué significa de cualitativa? Que sea descriptiva. O sea, ¿no? El estudiante logra escribir palabras, sílabas, ¿no? Dependiendo de lo que. Entonces, siempre de manera descrita y precisa, sin exceso. Y si queremos colocar de repente en una prueba, sacó de 20, de 50, de 40, de 50, pero solamente así muy breve. Yo no le recomiendo, yo prefiero que todo sea de manera cualitativa, todo sea descriptiva, de tal forma que el papá se pueda dar cuenta, ¿no? De que lo está haciendo el niño o que necesita un poco de ayuda y tal, y más preciso en qué. Y obviamente reducimos el uso de tecnicismos para enfocar la evaluación no solo en las debilidades, sino en las fortalezas, ¿ya? Entonces, eso también hay que tener mucho en cuenta. Si bien es cierto, hay dificultades que el niño tiene, recuerden siempre colocarle, agréguenle siempre todas las fortalezas que tengan, de tal forma que así el papá vea, ah, no, mi niño tiene esto, papá, pero si logra hacer esto, logra hacer esto. Entonces el papá también como que se siente motivado
a decir, pues no, ya, entonces como tiene esto, ustedes van a mejorar esto. Entonces, así el papá va a ver pues que su niño, pues sí, sí, sí puede, sino que pues hay que ayudar. Y obviamente hay que identificar qué instrumentos se le van a evaluar, porque recuerden que tú no le vas a evaluar todos los instrumentos a los mismos. O sea, por decir, si tú tienes 5 instrumentos de evaluación y el niño solo requiere uno, no le vas a evaluar los 5, solamente lo que requiere, porque lo demás le vas a colocar como descripción de fortaleza. Entonces ustedes tienen que tener en cuenta de que no porque se le está haciendo un informe hay que evaluarlo todo, no, porque en realidad no era necesario. Solamente hay que evaluar lo que necesita. Y si solo es uno, será uno. Si solo son dos, será dos. Entonces todo va a depender de la característica del estudiante y lo que necesite. Recuerden que siempre tiene que ir en función a su necesidad. Vamos a utilizar también siempre frases cortas, usar verbos en presente. No usemos abreviaturas porque a veces pues los papás pueden no saber a qué se refiere, ¿no? Y puede ser un poco que no lo entienda. Entonces no recuerden, frases cortas y siempre usen verbos en presente, ¿ya? En tiempo presente. Vamos a evitar la ambigüedad. Vamos a ser asertivos y precisos cuando hablemos con los papitos. No etiquetemos al estudiante, por ejemplo, colocar, ¿no? Estudiante TDAH, ¿no? No, yo les recomiendo niño que presenta dificultad para atender y concentrar. Ya está. Que es lo mismo. Y cuando ya lo lleve a un especialista, a un neurólogo, ya él es el que lo va a etiquetar, pero no ustedes. Entonces, ustedes recuerden siempre, procuren hacer su evaluación de manera disciplinada. De forma que así el papito, pues diga, ya, no se concentra, no está atento, ya. Entonces, vamos a llevarlo al doctor para que vea que ya está, ¿no? Pero no son ustedes los que lo etiquetan, porque a veces papitos cuando no están, sobre todo cuando no han recibido la ayuda adecuada ya de un especialista, ¿no? Neurólogo, neuropediatra o psiquiatra, y no conoce aún, está recién se ha dado cuenta que tiene una necesidad, entonces el papá suele poner un poco de resistencia, no acepta, es más, hasta puede que ni te haga caso y se vaya. ¿Por qué? Porque justamente etiquetamos. Entonces, si es su primera evaluación, con mayor razón, no debería. Solamente siempre mencionar características, siempre describir. No colocamos diagnósticos de manera etiquetada porque los papás suelen ser muy sensibles al momento, ¿no? Ya cuando van a un especialista, que es un médico, neurólogo, entonces como que ellos, ya el médico me ha dicho. Ya. Entonces ellos empiezan a investigar y como que ya ellos también ya se empiezan a dar cuenta de las características que tiene su niño y pues empiezan a ayudarlo, pues, ¿no? Entonces, pero no hagamos en un informe cuando recién por primera vez, por ejemplo, son niños de inicial, por ejemplo, que ustedes detectan pues que es demasiado inquieto, que se mueve mucho, que si bien es cierto los niños se mueven, pero él se mueve más, ¿no? Entonces, colocar solo en descripción, de tal forma que así el papá pues solamente lo vea como una característica resaltante y cuando vaya al especialista pues ya le pueda explicar, ¿no? Y también obviamente eso sea para que lo pueda aceptar. Entonces nuestro informe tiene que ser funcional y operativo, donde vamos a señalar siempre el plan de acción y aporte que vamos a realizar. Entonces nosotros tenemos que planificar luego de esta evaluación cómo podemos ayudar. No, mire señor, yo hago terapia de lenguaje, yo le puedo ayudar en esto, yo puedo ayudarle en la parte del aprendizaje, lo que es la escritura, la matemática. Pero lo que tiene que ver ya con la conducta y con la parte de la eh, hiperactividad o la inquietud que tiene su niño de no estar atento, es mejor que sea evaluado por otro. Ya está. Entonces, ustedes también detallan su plan de acción para que el padre de familia sepa qué es lo que ustedes van a trabajar con ellos y a dónde se va a derivar para que también reciba ayuda multidisciplinaria con otras. Entonces, por eso es importante que nuestro informe psicopedagógico sea funcional y operativo. Obviamente, tiene que estar específico, ¿no? A quién estamos realizándolo.
Pero obviamente nuestro informe, recuerden, es integral. Entonces, ustedes están evaluando varias áreas específicas y esto hace que nuestra evaluación sea integral y completa, de tal forma que lo puedan derivar a un especialista en el caso que si solamente es un niño que tiene problemas de lectoescritura, pues ustedes son las personas, somos las personas recomendadas para poder trabajar. Bien, hasta aquí alguna pregunta acerca de de lo que es el informe psicopedagógico. Nos falta ver todavía a detalle qué es lo que va en vamos a ver, ¿no? A detalle qué colocamos en los datos personales, que eso lo vamos a ver en la otra clase porque es muy largo. Pero aquí les he traído unas actividades para practicar, pero me gustaría saber si tienen alguna duda acerca de cómo nosotros vamos a trabajar el informe psicopedagógico hasta esta parte. ¿Alguna pregunta? Todo claro. ¿Todo claro? Maestro, muy buenos días. Sí, buenos Una días. consulta, disculpe con todos, buenos días. Una consulta. ¿Cómo ayudar a una niña de 2 años, 11 meses a que pronuncie correctamente su nombre? Porque la niñita solamente dice, ¿no? Llamas Kai, pero no pronuncia Kael. Preciosa, el problema es que no escuché por el ruidito. Ya, perdón. Tengo una niña de 2 años, 11 meses. Y ¿cómo le ¿Ya? ayudo a ella para que pueda pronunciar su nombre completo? Solamente lo dice, ella se llama Kaela, ¿no? Y solamente dice Kae, Kae. O cualquier otro nombre, solamente la mitad. Si le dices qué color es, Ro, Ro, pero no completa a decir el nombre completo, que por ejemplo decir la color rojo, o esto es pera, o naranja, solamente la mitad nomás pronuncia. Ya. Ok. Ajá. Muy bien. Entonces, la pregunta es acerca de una niña de 2 años y medio, ¿cierto? Ya. Mira, primero tenemos que tener en cuenta la edad. O sea, todavía tiene 2 años y medio. Entonces, según la evaluación del lenguaje para los niños, no recuerdo si fue la sesión 4 o 5, les compartí un cuadro según las edades en las que se encuentra cada estudiante y según eso nosotros vamos a ir evaluando. Si bien es cierto, tiene 2 años y medio y podría completar, mencionar su nombre, inclusive las palabras y no a la mitad como me dices, lo que podemos hacer es lo siguiente, aparte del cuaderno de estimulación del lenguaje que está dirigido para los niños más pequeñitos y poder ayudarnos a nosotros, también ustedes pueden utilizar estas aplicaciones que ahorita les justo también he traído para que nosotros podamos estimular sobre todo a niños de inicial, ¿no? A los niños pequeñitos, que suele ser siempre casos en los que no solamente como Gailita, que menciona la mitad, sino que a veces hasta no los pronuncia, ¿no? O solo dicen una letrita o una vocal o solo silabean, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es estimular. ¿Y cómo lo vamos a estimular? Aquí tengo algunas actividades que también he traído para que ustedes puedan revisar y lo revisamos en un momento y si a pesar de eso hay dudas, le vuelvo a ayudar. ¿Sí, profesora? Gracias. Ya. Entonces aquí tenemos nosotros dentro de la evaluación psicopedagógica según el contexto escolar, tener en cuenta si es un problema de aprendizaje, si es una necesidad educativa especial, de repente un niño con discapacidad visual, auditiva o retardo mental, o si es un niño con altas capacidades intelectuales. Recuerden que ahora los niños TEAS tienen una capacidad intelectual sobre encima de los demás niños, ¿no? Entonces son muy inteligentes. Entonces ellos también tienen una necesidad educativa especial. Recuerden que también están dentro de esa característica. O de repente también tenemos estudiantes que no han podido hacer el inicial y de frente se fueron a hacer 5 años o primer grado. Entonces también tenemos ahí un niño que va a tener una dificultad y va a requerir siempre una evaluación psicopedagógica. Obviamente también están los casos especiales de niños que tienen problemas en casa,
o niños que han sido que son vulnerados, ¿no? De repente han quedado huérfanos por la pandemia, etc. Entonces, todos estos casos siempre van a requerir tener una evaluación psicopedagógica para nuestro contexto escolar. Recordemos que primero vamos a hacer la recogida de información y valoración, ¿no? Vamos a detectar qué dificultad tiene el estudiante, obviamente no solamente de los padres, sino de las personas que están en su entorno. Y obviamente es necesario pedir la autorización para poder realizar esta evaluación. En la primera fase se debe conocer la historia personal del estudiante. Disculpen, les decía que en la primera fase se debe conocer la historia personal del estudiante, así como su nivel curricular, ¿no? Su estilo de aprendizaje, su contexto social y familiar y su relación con el centro escolar en general con su aula. Nosotros como educadores debemos de guiar al estudiante durante este proceso porque lo que le vamos a realizar es proporcionar herramientas necesarias. ¿Durante donde las entrevistas que realicemos con los padres o los tutores según el contexto familiar en el que se encuentra? Cuando realicemos el informe, hay que tener en cuenta en la evaluación y en nuestro plan de intervención psicopedagógica. Una vez evaluado estas características que nosotros hemos encontrado, recuerden que tenemos que considerar aquí el soporte que le vamos a dar al niño. Eso también es muy importante considerarlo. Entonces, aquí les he traído un cuadro más o menos como para que ustedes ubiquen cómo va a ser esta evaluación. ¿En qué sentido? Primero, esta ya es la conclusión final donde nosotros vamos a determinar las necesidades que tiene el niño. Esto nos va a facilitar tomar decisiones y obviamente ya nos ayuda a saber qué es lo que vamos a trabajar, ya que esto hace que sea interactivo y contextual. ¿Por qué? Porque es un proceso permanente que nos va a permitir seleccionar qué instrumentos voy a utilizar con cada estudiante según su contexto familiar, social y, y considerar también la parte de las actividades que el niño necesita aprender según la edad en la que se encuentra. Recuerden que la evaluación psicopedagógica se hace desde inicial hasta secundaria, no solamente se hace para primaria, es desde inicial, porque recuerden que los niños que ingresan desde los 3 años, siempre vamos a encontrar niños con dificultades. ¿Por qué? Porque o no han sido estimuladamente en casa o pues sencillamente los niños en casa normalmente hay mamitas que los llevan a estimulación cuando tienen 1 año o 2 años, los llevan a estimulación, pero hay mamitas que no lo llevan, entonces el niño normal a veces suele que no habla y es lo que puede estar pasando con Gaela, que no ha recibido la estimulación adecuada, entonces la niña cuando llega a nosotros pues no completa el lenguaje. Entonces, ¿qué hacemos? Le hacemos primero una evaluación del lenguaje según la edad en la que se encuentra y luego le proponemos su cuaderno de estimulación del lenguaje para que la niña poco a poco vaya realizando las actividades que le permitan lograr el lenguaje a la edad que ella tiene, porque siempre hay que tener en cuenta la edad, eso es muy importante. Entonces, aquí viene maestra, de repente esto sí le va a servir a usted, sobre todo a todas las mises de inicial y cunas, hay que tener en cuenta esto, que es muy importante. Estas son las conductas previas al aprendizaje del lenguaje. Entonces, si ustedes trabajan atención, el contacto visual, la observación, la discriminación visual y la imitación gestual, esto de aquí hace que la niña de inicial o que estuvo antes y no lo logró en su momento, permita que la niña o niño pueda lograr hablar con claridad según la edad que tenga. Recuerdan que todavía hasta los 3, 4 años hay algunos fonemas que el niño no lo va a lograr hasta los 5, entonces, y tenemos que esperar. No significa que ya necesita terapia, no, es según la edad del estudiante. Entonces, estas actividades, atención, contacto visual, discriminación visual, imitación gestual, son actividades que ustedes tienen que trabajar diariamente
para poder lograr en el cuaderno de estimulación del lenguaje, poder lograr que la niña logre hablar y obviamente aprender, ¿ya? Entonces aquí les estoy dejando actividades que ustedes pueden realizar, ¿no? Por ejemplo, para la atención. Puedes utilizar el propio cuerpo de la niña. Entonces, ustedes sentadas frente a frente, colocan al estudiante en una silla y le ponen las manos en el regazo, con una caricia, poniéndole música, la canción que ustedes crean, y progresivamente se irá espaciando el refuerzo. Esto se continuará hasta que la niña permanezca tranquila con las manos en el regazo, sin ninguna ayuda verbal o física ni refuerzo. Si en un principio la niña no es capaz de iniciar la conducta, puede ser necesario retenerla en la silla, sentándose al profesor frente al sujeto, las rodillas. ¿Qué significa? Que tú te sientas frente a ella y le dices que solo por 30 segundos permanezca sentada. Obviamente puedes colocarle una canción, ¿no? O cantar con ella, de tal forma que se mantenga solo por 30 segundos sentada. ¿Por qué? Porque a veces pasa que hay niños pequeñitos, sobre todo niños de 2 años, que no se sientan, pues porque por la misma edad que tienen, ¿no? Entonces, como no tiene adquirido este proceso que es la atención, ustedes pueden trabajar eso con su cuerpo y con una música. Entonces se sientan de silla a silla, al frente. Ojo, tiene que ser eh, profesora y niño. Y ustedes tener al costado a mamita, ¿no? Para que ella vea cómo va a trabajar también con su niña en la casa. Entonces, o también si ustedes desean, yo suelo hacer esto, que la mamá se ponga al frente, primero yo hago el modelo y luego pongo a la mamá al frente de la niña y la siento así 30 segundos y que se miren ambas cantando una canción y contamos el tiempo, 30 segundos, sentada ahí, 30 segundos. Y luego ya empezamos con 1 minuto y así progresivamente vamos subiendo el tiempo. De tal manera que la niña logre por ese pequeño lapso de tiempo estar atenta a la actividad que le estamos pidiendo. Entonces, este ejercicio, que es la atención, nos va a permitir justamente lograr el lenguaje y el aprendizaje en el estudiante cuando ya tenga mayor edad. Esto por eso es básico. Si ustedes ven el niño que es muy inquieto, yo estoy en una cuna y estos niños todo el día no logran hacer, ya, trabaja esta actividad. Esta puede ser una. Hay varias. ¿Ah? Otra es que realice movimientos según la conducta de autoestimulación al fin de eliminarlas y conseguir una posición y atención adecuada. Entonces, si ustedes ven que se mueve demasiado, profesora, no se sienta, no logro, ya, perfecto. Entonces haces esto. Haces una actividad teniendo en cuenta estos instrumentos que son recipientes, bolitas, encajes de madera, ¿no? Que son actividades donde el niño jugando logra mantenerse atento a actividades lúdicas, ya sean por, dependiendo el tiempo, teniendo en cuenta la edad, ¿no? Y ustedes le puedan ir indicando qué es lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, aquí le puedes pedir que mueva la cabeza de un lado a otro, que balancee su cuerpo, que mire sus manos, que mueva los dedos de forma estereotipada, ¿no? O sea, estirando los falanges, como te decía, ¿no? Y si presenta balanceos de cabeza, se le enseña con instrucciones dando ayuda manual. O sea, ustedes le mueven la cabecita, a ver, aquí, derecha, izquierda, ¿no? Entonces, si ustedes observan, esta es una actividad de estimulación que es básico para poder trabajar la atención con sus niños. Acá tenemos otra donde podemos hacer sin instrucción verbal o con cualquier ayuda antes de iniciar una tarea. ¿Qué hacemos? Con un carrito o un pito o juguetes, colocamos el objeto en la mesa y antes de cada ensayo le decimos, mírame y espera. Entonces el niño te va a mirar y te dice, mira aquí y señala los objetos. A ver, ¿dónde está el carrito? Aquí. Muy bien. ¿Dónde está el osito? Aquí. Muy bien. Y entonces ustedes van haciendo el sonido obviamente se van a ayudar con el silbato, ¿no? Cuando ustedes hacen el silbato, el niño al toque tiene que decir cuál. Entonces, estas actividades hacen de manera lúdica que el niño se mantenga atento, porque recuerda que lo que estamos trabajando aquí es la atención. Y estoy segura que ustedes lo adaptan mucho en, en sus actividades de inicial y solamente lo único que faltaría aquí es colocar que estás trabajando la atención con
Y también puedes trabajar, acá hay otra, donde vas a colocar diferentes objetos y le dices también, ¿no? Mira aquí, mira acá, y no, ni a veces, está mirando por todos lados, no, otra vez, mira aquí, mira acá, acá, y le pones su música, ¿no? De tal forma que el niño, y ustedes van contando el tiempo, no te olvides que cuando trabajas atención es básico el reloj. Ustedes tienen que ir contabilizando cuánto tiempo lo están haciendo. Mi solo me logró 30 segundos, al siguiente día 1 minuto, al siguiente día minuto y medio, al siguiente día 2 minutos, y así sucesivamente ustedes pueden ir avanzando el tiempo de tal forma que los niños logren realizar, ¿no? Otro, la adquisición de la capacidad de contacto visual y observación. Miren, aquí qué importante es esto, que el niño te mire, porque a veces ustedes van a encontrar niños que no logran mirarte, pero he trabajado todo y no he logrado. Entonces ahí es donde ustedes van a colocar en su informe que a pesar de haber realizado actividades, el niño no logra tener contacto visual. Y eso ya es un indicador, pues que el niño va a tener que ir a otro especialista para que pueda descartar qué está pasando, ¿no? Suele ser una característica principal, no importante, pero sí, que los niños TEAs no logran tener contacto visual con nosotros, ¿no? Entonces, eso podría ser un indicador para poder hacer el descarte nada más, ¿no? Pero igual, ustedes trabajen estas actividades aquí que les brindo para que logre con ustedes tener el contacto visual, sobre todo los niños de cuna 3 y 4 años, ¿ya? Porque esta actividad suele ser muy dispersa, ya que los niños están muy propensos a estar con el celular o la tablet y no está logrando que se dé esta capacidad. Esta es una de las capacidades que se está perdiendo en estos últimos años debido a la tecnología, ¿no? Entonces, el uso excesivo de celulares en niños tan pequeños no está permitiendo que el niño se mantenga atento, que el niño tenga contacto visual y que el niño te observe. Es por eso que aquí les brindo algunas actividades que ustedes puedan trabajar con los chicos de tal forma que al seguir instrucciones, pues logren ustedes desarrollar esta capacidad que es muy importante para evitar problemas de lenguaje o aprendizaje a posteriori. Entonces aquí ustedes pueden usar un sonajero, campanillas, instrumentos musicales, la voz humana. Entonces el profesor le dice, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Juancito. Entonces, al principio le puedes dar el ensayo frente a frente y luego lo haces en otro sitio. Le puedes dar la espalda, reforzarle cómo reacciona. Puedes hacerlo con besitos, con caricias, con palabras cariñosas, sonrisas. Como son niños pequeñitos, yo siempre les aconsejo, sobre todo los niños de cuna y dos, de 3 y 4. Yo les aconsejo que cuando hagan esta actividad lúdica, la hagan siempre al lado de mamá o papá o la persona encargada del estudiante. ¿Por qué? Porque esta actividad también la tiene que realizar en casa, de tal forma que el niño lo logre más rápido y no demore solamente en terapia. Entonces, yo les recomiendo que si en el aula ustedes lo hacen, también recomienden a los papás que lo hagan en casa. Es muy importante para poder adquirirlo más rápido y no demorar tanto, sobre todo en los niños que no lo logran a pesar de la edad, ¿no? Otra es pedirle que gire la cabeza ante un sonido o voz que le damos. Obviamente nos alejamos 50 centímetros y colocamos, a ver, ¿qué estás escuchando? Colocamos el sonajero, a ver, ¿qué escuchaste? Ah, la sonaja, el sonaja, según su lenguaje, ¿no? O la puente por ahí le pones una música de determinado instrumento musical, obviamente ya le dijiste, no, mira, así suena un tambor, así suena una pandereta y así suena una maraca. Ya le diste tres, recuerda que son pequeños, dos o tres nomás. Y le dices, a ver, ¿qué está sonando? Y él dice, suena tambor, tambor. Muy bien, ahora, ¿qué está sonando? Ya. De tal forma que el niño no te vea, solo tiene que escuchar. Recuerda que estás trabajando también audición, ¿sí? También puedes hacer actividades donde el niño tiene que voltear la cabeza hacia la persona que dice su nombre según la actividad que tú le vayas dando, ¿ya? De tal forma que así tenga el contacto visual con las actividades que tú le des. Puedes hacer también sonidos de intensidad fuerte o extraño para que permanezca tranquilo ante la voz humana y sonidos conocidos. Puedes realizarlo en intervalos de 20 segundos. Si tienes un megáfono, bien, si no, solamente usas la voz más elevada. Puede ser cinta también, puede ser
en el celular grabado, o en la radio, en un USB, sonidos de tal forma que el niño lo pueda identificar. Mm, Llamarlo según la dirección en la que vaya. Puede ser uno a la derecha, uno a la izquierda, uno hacia adelante, hacia atrás, dónde me encuentro, a la derecha, a dónde estoy, a mi izquierda. Obviamente le tienes que enseñar, ¿no? Que este lado es la derecha y que este lado es la izquierda para que él vaya dando actividades, ¿no? O si te dice, ¿para dónde? O también lo que puedes hacer cuando son niños pequeños y no conocen todavía derecha e izquierda, lo que puedes hacer es que le vas a colocar en su manito una cinta roja y en la otra manito izquierda una cinta azul y él tiene que decir, ¿dónde está el sonido? ¿En qué color de tu manito? En mi manito roja, ya. ¿En qué sonido? En mi manito azul, ya está. Entonces, por ahí también puedes ya ir trabajando, sobre todo cuando son pequeñitos y todavía pues no tienen esa noción de espacio. También podrías hacer. Otra actividad que puedes realizar es vendarle los ojos y que el niño vaya en dirección al sonido emitido. Tocas ahí un pito, una flauta, un tambor, y el sonido que el niño va escuchando, él va yendo hacia esa dirección, ¿no? Entonces él tiene que caminar, obviamente no colocar nada para tropezar, para que él camine según escuche los. Entonces ahí también estás trabajando la audición. Si tú ves que ahí se confunde mucho, pues también es un indicador de que tienes que trabajar. O también colocarlo en tu informe para que el niño, para hacer el descarte que está pasando. Aquí hay actividades para trabajar la parte visual. Entonces aquí vas a tener que trabajar mucho con imágenes que están en tu cuaderno de estimulación del lenguaje que hemos trabajado en las primeras sesiones. Y vamos a pedirle pues que el niño se desplace teniendo en cuenta las actividades, ¿no? O sea, por ejemplo, pedirle primero que con la cabeza haga el trayectorio del objeto que se desplaza, según la imagen que nosotros estamos teniendo, ¿no? También podemos trabajarlo en grupos de objetos del mismo color al modelo presentado por el docente, ¿no? Por ejemplo, le podemos colocar bloques lógicos de 4 colores, ¿no? Rojo, amarillo, azul y verde. A ver, sepáralos por colores. A ver, coloca todos los que son de este color y le hacemos el modelo. Esto es el amarillo. A ver, todos los amarillos por aquí. Entonces, el niño pequeñito vas a colocar todos los amarillos. A ver, este de aquí es el rojito. A ver, todos los rojitos por aquí. Ya está. Por aquí, todos los azules. Ya está. Entonces, él ya está ya ahí según los colores. Ya está ya dividiendo. Y ahí tú estás trabajando discriminación visual. Visual. Acuérdate que estamos haciendo todo lo que es discriminación visual. También puedes hacerlo con objetos, imágenes con, por ejemplo, frutas y juguetes. Le colocas unos dibujos. Si deseas, puedes usar láminas o también puedes usar esos, hay de cotillones, hay así chiquititos, ¿no? Juguetes pequeños de fruta, juguetes. Entonces ustedes les juntan 3 frutas según la edad, obviamente, 4 juguetes o cuatro frutas y le dices, ya, a ver, ¿qué separan? ¿Esto de aquí es igual que esto? No, esto es manzana, ya, manzana aquí. ¿Dónde va el osito? No, el osito es juguete, va aquí. Está categorizando, pero también está ya asociando según la categoría que tiene, ¿no? Y obviamente está trabajando discriminación visual. Estás trabajando en realidad varias áreas, no solamente la parte visual, también estás trabajando lo que es categoría para el lenguaje, porque ya está agrupando según la característica que tiene. Entonces ahí estás haciendo 2 actividades a la vez, aparte de la discriminación visual, que te va a ayudar a mejorar. Y bueno, y la otra parte que también es importante es la imitación gestual, que el niño tiene que observar, ¿no? Entonces, primero trabajas con el espejo. Entonces, recuerdan que cuando hacemos terapia del lenguaje, el espejo para nosotros es básico, ¿no? Y aquí ustedes van a tener que trabajar también con el espejo, sobre todo con niños pequeños, para que se puedan mirar. Por ejemplo, tú le dices aplaudimos y él va a mirar cómo se está aplaudiendo en el espejo. Damos palmaditas y le decimos las cantidades de palmaditas, ¿no? Entonces, ahí te puedes colocar frente al niño y da unas palmadas e invítalo al niño a que lo haga. Si no lo hace, porque los niños pequeñitos no saben que es una palmada, entonces tú le coges su manito y le dices, así vamos a golpear así la manito, una con otra y hacemos.
palmaditas. Entonces tú le coges la manito y la otra manito y le juntas. Entonces el niño es, palmadita. Entonces empieza a hacer la palmadita. Sobre todo con los niños pequeñitos, ¿no? Entonces ahí el niño está trabajando por imitación gestual. Eso es imitación gestual. Y así sucesivamente le puedes incrementar otras actividades para que el niño imite gestualmente lo que tú estás haciendo. Por ejemplo, cuando nosotros le enseñamos a rezar y le hacemos que se persine, eso también es una imitación gestual. Entonces tú le pones la manito arriba, ver acá en el nombre del Padre, aquí abajito en el nombre del Espíritu acá al lado y el otro lado. Entonces, al hacer ese gesto y tú le llevas con tu mano al niño, el niño está aprendiendo a hacerse, se está persignando con tu imitación gestual. Entonces, así como esas actividades, ustedes le pueden brindar más actividades para que el niño se imite. Suele suceder para niños pequeños, primero trabajamos con el cuerpo. Por ejemplo, a ver, extiende tus manos adelante. Entonces ustedes, si el niño no lo hace, ustedes le ponen su manito hacia adelante y jalan su manito hacia adelante para que sepa que eso es extender la mano hacia adelante. Luego le decimos, señala tu nariz con tu índice. Como el niño no conoce, tú le coges su índice y le colocas en su naricita para que él lo pueda señalar con su cuerpo, pero tú le ayudas para que él pueda hacer la imitación sexual. Otra vez, le señala con tu dedito tus ojos. Entonces, le ponemos un solo dedito en su manito y lo jalamos hasta que nos señale un ojito y el otro ojito. Colocar la palma de la mano sobre su cabeza. Entonces, le extendemos su manito y hacemos que lo coloque en sí. Señalamos con el dedo su boca, ¿no? Con el dedo y le vamos jalando su dedito para que señale. Lo mismo también para que señale sus pies. Cuando le decimos levántate y el niño no sabe qué es eso porque puede ser que no tenga estimulación. Entonces, mira, levantarse es que nos pongamos así. Ponemos los pies y así, levántate. Y cuando te decimos siéntate, en la sillita nos vamos a colocar así y los sentamos. Entonces, todos estos son actividades de imitación gestual que el niño, sobre todo de cuna, necesita ser estimulado para que esto más adelante le permita mejorar tanto su lenguaje como su aprendizaje. Creo que ya ahí, sí, ahí termina. Ujú. Bien, ¿alguna pregunta acerca de las actividades de estimulación que son básicas para nuestro trabajo diario, ya sea en cunas o ya sea en inicial, que ustedes lo van a poder practicar? ¿Sí? ¿Alguna consulta, duda? Miss, logré responder su pregunta de cómo poder trabajar con la pequeña en el caso del lenguaje. Sí, maestra. Sí, Miss. Ya, Con una, este, duda. necesito, por ejemplo, ¿usted nos puede dar un modelo de informe para realizar el psicopedagógico, Ujú, ujú. más que nada el ciclo 1 y 2, ¿no? Ya, ya, ok. Sí, justo para la siguiente semana vamos a ver modelos. Voy a traer uno o dos modelos de informe psicopedagógico, de tal forma que ustedes puedan saber qué pueden detallar en cada uno de ellos. Pero recuerden que los modelos no es que sean igualitos los hacer, no. Tienes que hacerlo según las características de los niños y que ustedes pueden agregar según en función a las características que ustedes van encontrando con sus estudiantes. Pero sí, la siguiente clase está justamente propuesto eso, ¿no? Traerle los modelos de informes psicopedagógicos de tal forma que ustedes puedan ya completar, inclusive con algunas actividades propuestas para ustedes también ser más fácil al momento de poder evaluar a los niños. Sí, se los voy a traer para la siguiente clase, maestra. Gracias, Miss, porque para realizar esto, más o menos, ¿no? Yo estoy llevando ese ciclo y para llevar, por ejemplo, para rellenar o llevar a cabo ese informe psicopedagógico también se utiliza otros